Un niño huérfano acusado de ladrón, hasta que sus palabras revelaron una verdad capaz de conmover hasta el más duro corazón. Antes de compartir este relato de injusticia y esperanza, cuéntanos desde dónde nos estás viendo. La campana de la tienda resonó con fuerza cuando la puerta se abrió y todos giraron la mirada hacia el pequeño. Era apenas un adolescente, con ropa desgastada y mirada cansada. En sus manos llevaba un trozo de pan, y el dueño del establecimiento lo señalaba con furia. «Deténganlo. Ese mocoso me robó», gritó con la voz cargada de ira. Los clientes se apartaron, murmurando. «Ladrón», susurraban algunos, «seguro es de esos huérfanos que solo saben meterse en problemas», decían otros. El niño no respondía. Apretaba el pan contra su pecho como si fuese un tesoro, mientras el miedo lo iba envolviendo. La injusticia se mostraba clara, nadie le preguntó qué había pasado realmente. Nadie se detuvo a pensar por qué un niño tendría que arriesgarse a ser humillado de esa manera. El dueño, un hombre robusto y con traje caro, continuó. «Llamen a la policía. Este chico va a pagar lo que hizo». Pero algo extraño ocurrió. Antes de que pudieran sujetarlo, el pequeño levantó la vista. Sus ojos brillaban con un secreto, una verdad que parecía arder en su interior. Y con voz temblorosa, apenas audible, dijo. «No lo hice por mí». La multitud guardó silencio, sorprendida por aquella frase. El dueño frunció el ceño, desconcertado. «¿Entonces por qué?», exigió, empujándolo contra el mostrador. El corazón del niño latía con fuerza. Su respiración era agitada, y cada palabra parecía pesarle más que la anterior. A su alrededor, las miradas se volvieron cuchillos, algunos exigían castigo, otros esperaban una explicación. Con un hilo de voz, continuó. «Es que, si no lo llevaba, alguien que quiero mucho, no iba a sobrevivir esta noche». El murmullo se intensificó. Los clientes se miraban entre sí, intentando descifrar qué significaban esas palabras. El dueño, furioso pero intrigado, lo sujetó con más fuerza. «¿De qué hablas? ¿A quién proteges, mocoso?». El niño cerró los ojos, tragó saliva y, con un coraje inesperado, estuvo a punto de confesar lo que lo había llevado hasta allí. El silencio en la tienda se volvió insoportable. Todos esperaban que el niño revelara a quien intentaba salvar con ese pedazo de pan. El dueño, con su traje perfectamente planchado y su reloj de oro brillando bajo la luz del local, parecía más un juez que un comerciante. «Habla ya», ordenó con tono seco, apretándole el brazo. «¿Quién necesita ese pan?». El pequeño respiró hondo, como si aquella confesión fuese un peso demasiado grande para su corta edad. Tenía los labios partidos, las mejillas hundidas y los ojos enrojecidos. Miró el pan como si fuese la última esperanza que le quedaba en la vida. «Mi hermana», murmuró al fin. «Ella lleva 2 días sin comer nada». Un murmullo se extendió entre los clientes. Algunos fruncieron el ceño con desconfianza, otros bajaron la mirada, incómodos ante la crudeza de aquella revelación. El dueño, sin embargo, no se conmovió. «¿Y qué me importa a mí tu hermana? Las reglas son las reglas. Si no tienes dinero, no tienes derecho a llevarte nada». El niño sintió un nudo en la garganta. Podía soportar insultos, podía soportar golpes, pero la idea de volver a casa con las manos vacías lo destrozaba. No era para él, nunca lo había sido, era para la única familia que le quedaba. Un hombre mayor, cliente habitual, intentó intervenir. «Señor, quizás podríamos dejarlo ir esta vez, al fin y al cabo, es solo un trozo de pan». El dueño lo interrumpió con un gesto tajante. «No. Si cedo una vez, mañana todos los callejeros vendrán a robarme. La justicia empieza con disciplina. Este muchacho necesita aprender». Las palabras resonaron como un martillazo en la mente del niño. «Disciplina», pensó. Él había vivido toda su vida en la disciplina cruel del hambre, en la soledad de las calles, en la indiferencia de quienes tenían más de lo necesario. El dueño llamó a su asistente, un joven alto y fuerte que se apresuró a cerrar la puerta de la tienda. «Que nadie salga hasta que llegue la policía», anunció con tono autoritario. «Este caso será ejemplar». El pequeño apretó el pan contra su pecho. Las lágrimas se agolparon en sus ojos, pero no estaba dispuesto a soltarlo.
De repente, como si algo se quebrara dentro de él, levantó la voz. Usted no entiende nada. No sabe lo que es llegar a casa y ver cómo alguien que amas tiembla de hambre. La tienda quedó helada. Por un instante, hasta el dueño dudó. El niño temblaba, pero en sus palabras había una fuerza que nadie esperaba. El asistente se acercó, dispuesto a arrancarle el pan de las manos, cuando de pronto, una figura desconocida, que hasta entonces había permanecido en silencio en un rincón, se levantó lentamente. Su presencia era imponente, su traje impecable, y todos lo reconocieron de inmediato, era uno de los hombres más influyentes de la ciudad. El magnate fijó la mirada en el niño y pronunció con voz grave. Déjenlo hablar. Quiero escuchar su historia completa. El murmullo de la multitud se transformó en un silencio respetuoso apenas el magnate habló. Su sola presencia imponía autoridad. Era conocido por ser dueño de empresas, fábricas y hasta hospitales privados. Nadie se atrevía a contradecirlo. El dueño de la tienda bajó la voz de inmediato, sorprendido de que aquel hombre de tanto poder se interesara por un huérfano. El niño, todavía aferrado al pan, lo miró con desconfianza. No sabía si aquella voz grave significaba ayuda o un castigo aún peor. El magnate se inclinó levemente, clavando en él unos ojos que parecían leer más allá de las apariencias. Dime, muchacho, ¿por qué arriesgarte a ser humillado por un simple pan? El pequeño tragó saliva. No estaba acostumbrado a que alguien poderoso le hablara directamente. Su voz salió temblorosa, pero cargada de verdad. Porque, si no lo hacía, mi hermana no tendría fuerzas para despertar mañana. El magnate alzó una ceja, intrigado. ¿Tu hermana? ¿Dónde está ella? El niño dudó. Sabía que hablar demasiado podía empeorar las cosas. Aún así, la imagen de su hermanita temblando de frío en aquel rincón oscuro de la ciudad lo obligó a continuar. Está esperándome, en un viejo almacén abandonado. Es todo lo que tenemos para vivir. Los presentes se estremecieron. El contraste era brutal, un hombre con riquezas incalculables frente a un niño que dormía en un piso helado, sin más compañía que el hambre y la enfermedad. El dueño de la tienda, nervioso al ver que la situación se le escapaba de las manos, intentó recuperar la autoridad. Señor, con todo respeto, este mocoso es un ladrón. Si lo dejamos ir, será el inicio del caos. Usted sabe que la ciudad ya está llena de vagabundos. El magnate levantó la mano, exigiendo silencio. Su mirada seguía fija en el pequeño. Lo que yo sé, respondió lentamente, es que a veces detrás de un acto desesperado hay una verdad que merece ser escuchada. El niño sintió un extraño calor en el pecho. Era la primera vez que alguien poderoso no lo juzgaba de inmediato. Pero también sabía que no podía confiar ciegamente. Muchas veces la compasión era solo fachada. Entonces dime la verdad completa, ordenó el magnate con voz firme. ¿Por qué tu hermana está en ese lugar? ¿Dónde están tus padres? El corazón del niño se encogió. Nadie nunca había preguntado eso de frente, y mucho menos alguien como él. El aire en la tienda se volvió pesado. Los clientes contenían la respiración, expectantes. El huérfano apretó los labios, luchando contra las lágrimas. Finalmente, con un suspiro quebrado, comenzó a hablar. Mis padres, ellos no. La puerta del local se abrió de golpe. Dos policías entraron con paso firme, alertados por la llamada del dueño. El tiempo para contar su verdad parecía haberse acabado. Las botas de los policías resonaron con fuerza sobre el piso de la tienda. La multitud se abrió rápidamente, dejando un pasillo hacia el pequeño. El dueño, con un aire triunfal, levantó la mano y señaló al huérfano como si hubiera atrapado al criminal más peligroso de la ciudad. Ahí está, oficiales. Ese es el ladrón. Llévenselo de inmediato. El niño retrocedió un paso, aferrándose al pan con desesperación. Sus ojos buscaron refugio, pero solo encontró rostros tensos, algunos cargados de juicio y otros de lástima. El magnate permanecía de pie, observando en silencio, como si esperara algo antes de intervenir. Uno de los policías, de rostro severo y bigote espeso, se inclinó hacia el niño. ¿Nombre? Preguntó en un tono frío. El pequeño dudó. Su nombre completo era lo único que le quedaba de sus padres,
pero pronunciarlo frente a todos le parecía desnudar su historia. Con voz baja respondió: Daniel. El otro policía, más joven, lo miró con cierta compasión, pero no se atrevió a contradecir a su compañero. Bien, Daniel, dijo el mayor, vienes con nosotros. El dueño sonrió satisfecho. Al fin habrá justicia, murmuró. En ese instante, el magnate dio un paso al frente. Su voz retumbó con autoridad. Esperen. Antes de llevárselo, quiero escuchar toda su versión. El policía mayor frunció el ceño. Señor, este niño fue sorprendido con pruebas en mano. Es un caso claro de hurto. ¿Claros para quién? Replicó el magnate. Para usted, que solo ve un pan. ¿O para él, que arriesga su dignidad por algo que desconoce? El silencio volvió a apoderarse del lugar. La multitud ahora se debatía entre la rigidez de la ley y la súplica invisible que emanaba del rostro de Daniel. El niño, con lágrimas en los ojos, apretó los puños. Quería gritar la verdad, pero el miedo a ser arrastrado lejos de su hermana lo paralizaba. Sin embargo, las palabras escaparon de su boca como un rayo. No soy un ladrón. El eco de aquella frase resonó en la tienda. Todos se quedaron inmóviles. El policía mayor lo miró con incredulidad. ¿Cómo te atreves a negar lo evidente? Lo vimos en tus manos. Daniel levantó la barbilla con un gesto de valentía que sorprendió a todos. Sí, tomé el pan, pero no lo robé. Un murmullo recorrió la tienda. Los clientes se miraban entre sí, confundidos. El magnate entrecerró los ojos, intrigado por aquella afirmación. El dueño, en cambio, enrojeció de furia. Mentiroso. Debí esconderlo. Daniel sacudió la cabeza con fuerza. No, no lo escondí. Usted no entiende. Yo iba a pagarlo, solo que... Las palabras quedaron en el aire, cortadas por un sollozo contenido. El policía joven dio un paso hacia adelante, con gesto preocupado. ¿Entonces? Preguntó suavemente. ¿Qué ibas a hacer realmente, muchacho? Daniel respiró profundo, decidido a revelar lo que nadie esperaba, cuando de pronto, un golpe seco en el vidrio de la ventana estremeció a todos. Una niña delgada, con ojos enormes y rostro pálido, estaba allí afuera, observando la escena con desesperación. El golpe en el vidrio hizo que todos voltearan. Afuera, bajo la tenue luz del farol, una niña pequeña, apenas de unos 8 años, se sostenía débilmente contra la ventana. Sus mejillas estaban hundidas, sus labios resecos y su ropa era poco más que harapos. Tenía el cabello revuelto y los ojos brillando con una mezcla de miedo y súplica. María. Gritó Daniel, olvidando por un instante el pan en sus manos. La multitud quedó en silencio absoluto. Los murmullos se apagaron como una vela sofocada por el viento. El magnate frunció el ceño, sorprendido por aquella nueva presencia. El dueño de la tienda, en cambio, se mostró irritado. ¿Y ahora qué es esto? ¿Otro truco para darnos lástima? La niña golpeó nuevamente el vidrio con sus pequeñas manos, temblando. Su voz, apenas audible a través de la puerta, estremeció a todos. Déjenlo, por favor, él solo quería ayudarme. El policía joven bajó la mirada, claramente conmovido. El mayor, más rígido, apretó los labios con fastidio. Esto no cambia nada, gruñó. La ley es la ley. Pero el magnate dio un paso adelante. Su mirada se suavizó al ver a la niña. Había algo en ella, en esos ojos suplicantes, que le removió una herida antigua, un recuerdo oculto de su propia infancia. Esa niña necesita atención inmediata, dijo con firmeza. No parece haber comido en días. Daniel, con la voz quebrada, intentó explicar entre sollozos. Yo iba a pagar, lo juro. Tenía unas monedas guardadas, pero eran tan pocas que temí que me rechazaran y me echaran a la calle antes de poder decir nada. Solo quería llevarle algo a mi hermana. Los clientes se miraron unos a otros. De pronto, la historia ya no parecía la de un simple hurto. Había un trasfondo que nadie había querido ver. El dueño, aún desafiante, apretó los puños. ¿Y qué? ¿Ahora todos debemos sentirnos culpables porque 2 huérfanos no tienen donde caer muertos? Esto es un negocio, no una obra de caridad.
Las palabras fueron tan duras que incluso algunos clientes apartaron la vista, avergonzados. María, desde la ventana, cayó de rodillas, demasiado débil para sostenerse. Hermano, susurró con voz apagada, tengo frío. Daniel forcejeó contra la mano del policía que lo sujetaba. Déjenme ir con ella. Ella no puede estar sola. El magnate levantó la mano para detener a los agentes, su voz cargada de autoridad. Nadie se mueve todavía. Quiero ver qué tan cierta es esta historia. Daniel respiraba con dificultad, cada segundo era una eternidad. Sabía que si no lograba salir pronto, su hermana se desplomaría ahí mismo, frente a todos. El joven policía miró de reojo al magnate, esperando instrucciones. El poderoso empresario, tras unos segundos de silencio, dijo algo inesperado. Traigan a la niña aquí dentro. Quiero escuchar lo que ella tiene que decir. Los murmullos crecieron. ¿Qué podría confesar una niña tan pequeña que justificara todo esto? La puerta se abrió lentamente y un aire helado recorrió la tienda. María dio un paso dentro, tambaleándose, con los brazos rodeando su cuerpo para cubrirse del frío. Sus pies descalzos dejaban pequeñas marcas de polvo en el suelo limpio del local. Todos la observaron en silencio, como si aquella frágil silueta fuese un espectro que cargaba con una verdad demasiado grande para su tamaño. Daniel intentó correr hacia ella, pero el policía mayor lo sujetó con firmeza. Aún así, los ojos del niño se llenaron de lágrimas al verla entrar. María, susurró, perdóname. El magnate inclinó ligeramente la cabeza, como estudiando cada gesto de la pequeña. Su mirada estaba fija en su rostro demacrado, en sus manos temblorosas. Niña, dijo con voz grave, ¿es cierto lo que tu hermano cuenta? María levantó la vista con un esfuerzo inmenso. Sus ojos se encontraron con los del empresario, y en ellos había miedo, pero también una inocencia que desarmaba cualquier defensa. Sí, murmuró. Daniel siempre busca algo para mí. Yo no tengo fuerzas. Si no fuera por él, ya no estaría aquí. Un murmullo conmovido se extendió entre algunos clientes. Varias mujeres cubrieron sus bocas con la mano, horrorizadas ante la crudeza de aquellas palabras. El dueño de la tienda, sin embargo, bufó con fastidio. Dramas baratos. Esto es un teatro para sacarnos lástima. No me van a engañar. La voz de María, aunque débil, se alzó inesperadamente firme. No miento. Mi hermano no roba para él, lo hace para que yo pueda seguir viviendo. Daniel apretó los puños. Su respiración era agitada. Sabía que las palabras de su hermana eran sinceras, pero también temía que nadie quisiera creerlas. El policía joven se inclinó hacia el mayor y susurró. Ella está muy débil, deberíamos llamar a un médico. El magnate, con gesto pensativo, sacó un pañuelo de su bolsillo y se lo tendió a la niña. Dime, María, ¿dónde están tus padres? La pregunta cayó como un rayo. Daniel cerró los ojos, como si hubiese esperado ese momento con terror. María bajó la cabeza y apretó el pañuelo contra sus manos. Ellos, ya no están. El silencio fue tan denso que se podía escuchar el crujir de las tablas del suelo. Algunos clientes apartaron la mirada, incapaces de sostener la crudeza de aquella confesión. El magnate entrecerró los ojos. Había algo en esa respuesta que parecía incompleto, como si la niña hubiese ocultado más de lo que revelaba. ¿Qué quieres decir con ya no están? Insistió. María tragó saliva, su voz se quebró. Se los llevaron, y nunca volvieron. La multitud estalló en murmullos. ¿Quién se los había llevado? ¿Qué historia había detrás de aquellos dos huérfanos abandonados a su suerte? El dueño de la tienda, ahora menos seguro de sí mismo, palideció levemente, como si esas palabras hubiesen despertado un recuerdo incómodo. El magnate, con el ceño fruncido, dio un paso hacia ella. ¿Quién se los llevó, niña? María abrió la boca, dispuesta a confesar lo que la consumía desde hacía años, cuando de pronto, sus rodillas flaquearon y cayó desplomada frente a todos. El cuerpo de María golpeó el suelo con un sonido seco que heló la sangre de todos los presentes. Daniel lanzó un grito desgarrador e intentó soltarse del policía que lo sujetaba, pero la fuerza de la gente lo mantenía inmóvil. «Déjenme ir, necesito ayudarla», clamó entre sollozos. El magnate reaccionó primero.
Se arrodilló junto a la niña, sacó un frasco pequeño de agua de su bolsillo y trató de humedecer sus labios resecos. María no respondía, su respiración era apenas un hilo. Está desnutrida, y febril, murmuró con gesto sombrío. Si no recibe atención inmediata, podría no despertar. La multitud comenzó a agitarse. Lo que hasta hacía unos minutos parecía un simple robo ahora se transformaba en una escena de urgencia vital. Varias personas discutían en voz baja, algunas culpando al dueño por su dureza, otras señalando al sistema que permitía que niños vivieran en tal miseria. El dueño de la tienda, nervioso, dio un paso atrás. Su rostro se tornó pálido, y aunque intentó mantener su postura firme, sus ojos lo traicionaban. Yo no sabía que estaba tan mal, balbuceó. El policía joven se inclinó hacia su compañera. Necesitamos una ambulancia ya mismo, dijo con voz firme. El mayor dudó, rígido, como si la ley escrita en su cabeza lo obligara a mantener el protocolo. Pero el magnate lo fulminó con la mirada. Si esta niña muere aquí por su indecisión, será usted el responsable, advirtió con un tono que no dejaba espacio a discusión. Finalmente, el agente asintió y corrió hacia la radio para pedir ayuda. Daniel, con lágrimas corriendo por sus mejillas, logró zafarse del agarre del otro policía y se lanzó junto a su hermana. Acarició su rostro con ternura desesperada. Aguanta, María. Ya no te dejaré sola, lo prometo. La niña abrió los ojos apenas un instante, lo suficiente para ver el rostro de su hermano. Sus labios se movieron con dificultad. No llores, pronto mamá y papá estarán orgullosos de ti. El corazón de Daniel se rompió en 1000 pedazos. Aquella mención a sus padres, en medio de la agonía de su hermana, despertó la curiosidad de todos. El magnate inclinó la cabeza, cada vez más intrigado. Niña, dijo suavemente, ¿qué pasó con tus padres realmente? ¿Quién los separó de ustedes? María intentó responder, pero su voz se perdió en un suspiro. El sonido lejano de una sirena comenzó a escucharse en la calle, cada vez más cerca. Todos suspiraron aliviados, aunque sabían que el misterio apenas empezaba. Daniel apretó la mano de su hermana con fuerza, desesperado. Resiste, María, no me dejes ahora. El magnate se puso de pie lentamente, con el rostro endurecido. Sus ojos parecían mirar más allá de la escena, como si un recuerdo enterrado hubiese vuelto a la superficie. Con voz baja, casi para sí mismo, murmuró. No puede ser, esta historia se parece demasiado a algo que viví hace años. La multitud lo escuchó y se estremeció. ¿Qué conexión podía tener aquel hombre poderoso con dos huérfanos al borde de la tragedia? La sirena se detuvo frente a la tienda con un chirrido estridente. 2 paramédicos entraron de inmediato, abriéndose paso entre la multitud que se apartaba con ansiedad. Uno de ellos cargaba un maletín metálico, el otro una camilla portátil. Déjenos espacio, ordenó uno de los paramédicos mientras se arrodillaba junto a la niña. Daniel fue apartado con suavidad, aunque él se resistía. No, por favor, déjenme estar con ella. Soy su hermano. El magnate puso una mano firme sobre el hombro del niño. Tranquilo, hijo, la ayudarán. Confía en ellos. Los paramédicos revisaron rápidamente los signos vitales de María. El diagnóstico fue claro, desnutrición severa, fiebre alta y una posible infección. Necesita hospitalización inmediata, dijo uno con rostro grave. Si no la estabilizamos en la próxima hora, podría ser demasiado tarde. La tensión se palpaba en cada rincón. Algunos clientes comenzaron a llorar en silencio, mientras otros murmuraban sobre la injusticia de ver a 2 niños en esa situación. El dueño de la tienda se retiró hacia el mostrador, sudando, incapaz de enfrentar las miradas acusadoras. El policía joven se acercó a Daniel. Escucha, muchacho, la llevaremos al hospital. Tú puedes acompañarla, pero necesitamos que nos digas la verdad completa. ¿Dónde están tus padres? El niño bajó la cabeza, mordiendo su labio hasta casi sangrar. No puedo decirlo aquí. El magnate lo observó con una intensidad inquietante. Su voz sonó como un eco cargado de autoridad y compasión al mismo tiempo. Daniel, si quieres salvar a tu hermana, necesitas hablar. No solo se trata de un pan. Hay algo más detrás de todo esto, ¿verdad?
El corazón del niño latía con tanta fuerza que parecía salírsele del pecho. Recordar esa noche era como abrir una herida que nunca había sanado. Apretó los ojos con fuerza y susurró. Nos los quitaron, nos arrancaron a mamá y a papá. El murmullo en la tienda creció. Los paramédicos colocaron a María en la camilla y se prepararon para sacarla, pero la tensión no disminuía. El magnate frunció el ceño, como si cada palabra del niño confirmara un temor antiguo. ¿Quién se los llevó, Daniel?, preguntó con voz grave. El huérfano levantó la mirada, y sus ojos ardían de un dolor indescriptible. Hombres con trajes, dijeron que trabajaban para una compañía. Se los llevaron una noche y nunca regresaron. El magnate se quedó helado. Los clientes se voltearon hacia él, notando cómo su rostro había palidecido de golpe. El dueño de la tienda también lo miraba con extrañeza, como si de repente temiera algo. Los paramédicos comenzaron a empujar la camilla hacia la salida, y Daniel se aferró al costado, decidido a no separarse de su hermana. El magnate lo siguió con pasos firmes, y antes de cruzar la puerta murmuró para sí mismo, con el ceño fruncido y la voz tensa. Es imposible, esa descripción coincide demasiado con mi propia empresa. La camilla avanzaba entre los curiosos que se agolpaban afuera de la tienda. La noche se había vuelto más fría, y el aire cargado de murmullos acompañaba a los paramédicos que se apresuraban hacia la ambulancia. Daniel corría junto a su hermana, sosteniéndole la mano como si ese simple contacto pudiera mantenerla con vida. El magnate lo seguía de cerca. Su porte elegante destacaba entre la multitud, pero lo que realmente llamaba la atención era su rostro sombrío, cargado de pensamientos que parecía arrastrar desde el pasado. Los policías, sorprendidos de que aquel hombre poderoso se involucrara, no se atrevieron a detenerlo. Dentro de la ambulancia, los paramédicos colocaron una mascarilla de oxígeno sobre el rostro de María. Daniel, sentado a su lado, no apartaba los ojos de ella. Aguanta, hermanita, ya casi estamos, murmuraba entre lágrimas. El magnate subió sin pedir permiso, ocupando el asiento junto al conductor. El policía joven lo miró sorprendido. ¿Usted también va, señor? Sí, respondió con voz firme. Quiero asegurarme de que esta niña reciba la atención que necesita. El vehículo arrancó con un rugido de motor. Las luces rojas iluminaban las calles mientras avanzaban hacia el hospital más cercano. Dentro, el silencio era interrumpido solo por los pitidos de los equipos médicos y la respiración agitada de Daniel. El magnate lo observaba en silencio. Cada gesto del niño le recordaba algo que no lograba encajar, una sombra del pasado que había tratado de enterrar bajo contratos, negocios y dinero. Finalmente, rompió el silencio. Daniel, ¿recuerdas el nombre de la compañía de esos hombres? El pequeño dudó. Miró a su hermana, luego al magnate, y bajó la cabeza. Decían que venían de Corporación Álvarez. El magnate apretó los puños. Ese era el nombre de su conglomerado. Un sudor frío recorrió su espalda. ¿Estás seguro?, insistió, con la voz quebrada. Daniel asintió lentamente. Nunca olvidaré esas palabras. Ellos nos dijeron que mamá debía pagar una deuda y que papá sabía demasiado. Esa noche se los llevaron, y no volvimos a verlos. El silencio en la ambulancia se volvió insoportable. El magnate desvió la mirada hacia la ventana, sus ojos brillando de un modo extraño. Sabía que en su empresa existían áreas oscuras, negocios manejados por hombres sin escrúpulos que usaban su nombre para encubrir actos terribles. Pero jamás imaginó que la vida de dos niños estuviera marcada por esas decisiones. Daniel, notando su reacción, lo miró fijamente. ¿Usted sabe algo de eso? El magnate no respondió de inmediato. Se limitó a cerrar los ojos un instante, como si el peso de la culpa lo aplastara. Cuando habló, su voz fue apenas un susurro. Tal vez sea más culpable de lo que imaginas. La ambulancia giró bruscamente y se detuvo frente a las puertas iluminadas del hospital. Los paramédicos bajaron la camilla a toda prisa, y Daniel corrió tras ella. El magnate lo siguió con paso decidido, aunque en su interior una tormenta comenzaba a desatarse. ¿Sería él, sin saberlo, responsable del sufrimiento de esos huérfanos? Las puertas del hospital se abrieron de golpe. Los paramédicos empujaron la camilla con rapidez por los pasillos iluminados con luces blancas que herían los ojos cansados de Daniel.
El eco de los pasos y el sonido de los equipos médicos creaban una atmósfera frenética. Emergencias pediátricas, urgente, gritó uno de los paramédicos. En cuestión de segundos, un grupo de enfermeras y un médico con bata blanca recibieron a María. La revisaron rápidamente y la condujeron hacia una sala cerrada. Daniel intentó entrar, pero una enfermera lo detuvo con suavidad. Tranquilo, pequeño, necesitamos trabajar. Harán todo lo posible por ella. Pero soy su hermano. Ella me necesita. Suplicó, con lágrimas cayendo por su rostro. El magnate colocó una mano firme sobre su hombro. Déjalos actuar, hijo. Si la amas, dale un voto de confianza a quienes pueden salvarla. Daniel lo miró con rabia y dolor. Usted habla como si entendiera, pero no sabe lo que es sentir que puedes perder a la única persona que te queda. El magnate guardó silencio. Aquella frase lo atravesó como una flecha. Porque sí lo sabía. Décadas atrás, él también había visto a su familia desmoronarse por las decisiones de otros hombres poderosos. Quizás por eso aquel niño le resultaba tan familiar. Mientras esperaban, los policías llegaron al hospital. El mayor, aún con gesto rígido, habló con el magnate. Señor, el caso del robo no puede quedar impune. Este muchacho debe responder ante la ley. El magnate lo miró con severidad. ¿Responder? ¿Por intentar salvar a su hermana moribunda? Si quiere cargar con esa vergüenza, hágalo solo. Pero no arrastrará mi nombre a su insensibilidad. El joven agente asintió en silencio, dándole la razón con la mirada. En ese instante, el médico salió de la sala con el rostro serio. Daniel corrió hacia él. ¿Cómo está? ¿Va a vivir? El doctor respiró hondo antes de responder. La niña está muy grave. Necesita una transfusión de sangre inmediata y cuidados intensivos. El problema es que su tipo de sangre es muy raro. Si no encontramos un donante compatible en las próximas horas, temo lo peor. Daniel sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. No, no puede ser. Yo donaré, lo que sea necesario. El médico negó con la cabeza. Lo siento, hijo, tu tipo sanguíneo no coincide. Ya lo revisamos con una muestra previa. El magnate dio un paso al frente. Háganme la prueba. Todos se giraron hacia él, sorprendidos. Daniel lo miró incrédulo. ¿Usted? ¿Por qué haría algo así? El magnate sostuvo la mirada del niño con una intensidad indescriptible. Porque algo me dice que no estamos aquí por casualidad. La enfermera tomó rápidamente una muestra de su sangre y la llevó al laboratorio. Pasaron minutos eternos, cargados de silencio y miradas inquietas. Finalmente, la enfermera regresó con una hoja en la mano y un gesto que desató un murmullo en el pasillo. El resultado es positivo. Es completamente compatible. El corazón de Daniel se aceleró. El magnate cerró los ojos un instante, como si aquella noticia confirmara un presentimiento oscuro. Porque la compatibilidad sanguínea no era coincidencia tan simple. Podía significar algo más profundo. Algo que lo unía a esos niños de una manera que ninguno esperaba. El médico no perdió tiempo. Apenas recibió la confirmación, ordenó preparar la sala para la transfusión. El magnate, acostumbrado a dar órdenes, esta vez obedecía sin discutir. Se quitó el saco de su traje, arremangó su camisa blanca y se sentó en la camilla con un silencio solemne. Daniel lo observaba con mezcla de incredulidad y esperanza. Jamás imaginó que un hombre tan poderoso se ofreciera a dar su propia sangre por alguien como su hermana. ¿De verdad lo hará? Preguntó en voz baja, casi temiendo la respuesta. El magnate lo miró a los ojos. La sangre no entiende de riquezas ni de apellidos. Si puedo salvarla, lo haré. La enfermera preparó la aguja. Daniel se acercó a su hermana, que yacía inconsciente en otra camilla, conectada a varios monitores. Le tomó la mano con cuidado, como si ese contacto fuese un puente entre la vida y la muerte. Aguanta, María, por favor, ya no estás sola. El procedimiento comenzó. La sangre fluyó lentamente del brazo del magnate hacia las venas débiles de la niña. Durante minutos interminables, el tiempo pareció detenerse. Los pitidos del monitor llenaban el aire como un tambor que marcaba el ritmo de la esperanza.
Daniel no despegaba la mirada de su hermana. El magnate, pálido pero sereno, mantenía la vista fija en el techo, como si en aquel acto buscara redención por fantasmas que lo perseguían desde hacía años. El médico revisó los signos vitales y finalmente murmuró con alivio. Está respondiendo, su pulso se estabiliza. Un suspiro colectivo recorrió la sala. Daniel rompió en llanto, apoyando su frente en la mano de su hermana. Gracias, gracias, Dios. El magnate desvió la mirada, conmovido, aunque intentaba ocultarlo. No era un hombre acostumbrado a mostrar debilidad, pero algo en ese instante lo quebraba por dentro. De repente, el médico frunció el ceño mirando los resultados del laboratorio en la carpeta. Esto es extraño, murmuró. ¿Qué pasa, doctor?, preguntó el policía joven, que aún observaba todo. El doctor levantó la mirada, sorprendido. La compatibilidad entre donante y paciente no solo es rara, es perfecta. Tanto que podría ser un pariente cercano, incluso un padre. El silencio cayó como un trueno en la sala. Daniel abrió los ojos con incredulidad. ¿Qué? El magnate cerró los ojos, apretando los puños. Sus labios temblaron antes de hablar. Sabía que había una razón por la que esta historia me resultaba tan familiar. Daniel retrocedió un paso, confundido, su corazón golpeando con fuerza. ¿Qué está diciendo? ¿Qué usted podría ser? El magnate lo miró directo a los ojos, con un brillo doloroso en la mirada. Daniel, creo que la verdad sobre tus padres está más cerca de mí de lo que imaginas. Las palabras del médico seguían flotando en el aire como un eco imposible de ignorar. Un pariente cercano, incluso un padre. Daniel sintió que el mundo giraba bajo sus pies. Se aferró al borde de la camilla de su hermana para no caer. No puede ser. Susurró con voz temblorosa. Como alguien como usted podría ser nuestro. El magnate lo miró fijamente. Su rostro, normalmente impenetrable, estaba marcado por una extraña mezcla de dolor y culpa. Hace muchos años, hubo decisiones que me arrebataron la oportunidad de saber toda la verdad. Tal vez esos errores me alcanzaron ahora. Daniel apretó los dientes. Su corazón quería gritar, pero al mismo tiempo una chispa de esperanza se encendía dentro de él. ¿Era posible que aquel hombre, al que todos respetaban y temían, tuviera un lazo de sangre con ellos? El policía joven, sorprendido, dio un paso al frente. ¿Está insinuando que estos niños son suyos? El magnate no respondió. Solo bajó la mirada hacia María, que poco a poco comenzaba a recuperar color en sus mejillas gracias a la transfusión. Una lágrima, insólita en un hombre como él, resbaló por su mejilla. Daniel lo observó con desconfianza, pero también con una necesidad urgente de creer en algo. Si de verdad tiene alguna conexión con nosotros, ¿por qué hasta hoy? ¿Por qué tuvimos que vivir todo este dolor? El magnate inspiró hondo, como si estuviera a punto de abrir una herida que llevaba años oculta. Porque quizás alguien me arrebató esa verdad antes de que pudiera conocerla. Un silencio sepulcral invadió la sala. El médico terminó de supervisar la transfusión y anunció: la niña está fuera de peligro inmediato. Ahora necesita reposo y tratamiento constante, pero sobrevivirá. El alivio fue tan grande que Daniel cayó de rodillas, agradeciendo entre lágrimas. Gracias. Gracias por salvarla. En ese instante, con la emoción aún vibrando en la sala, la voz del narrador, como un eco dentro de la historia, se coló suavemente. Si esta historia te está conmoviendo, suscríbete al canal y activa la campanita. No solo apoyas este contenido, sino que te aseguras de no perderte lo que viene, porque lo más impactante aún no ha sido revelado. El magnate, como si aquella pausa invisible le hubiera dado fuerzas, alzó de nuevo la voz. Daniel, si realmente soy parte de tu historia, debo demostrarlo con hechos. Y para eso necesito saber la verdad completa sobre lo que pasó con tus padres. El niño lo miró, todavía incrédulo, y asintió con un hilo de voz. Entonces, tendrá que escuchar lo que nadie quiso escuchar aquella noche. El pasillo del hospital estaba en penumbras, iluminado solo por las luces intermitentes de emergencia. Daniel, sentado junto a la cama donde María descansaba conectada a los monitores, respiraba agitadamente.
Su mirada seguía fija en el magnate, que permanecía de pie, imponente, esperando la confesión. El silencio era tan denso que el zumbido de los equipos médicos parecía un rugido ensordecedor. Finalmente, Daniel habló. Esa noche, nunca la olvidaré. Yo tenía 9 años, y María apenas 5. Mamá nos acostó temprano, pero los gritos la despertaron. El magnate inclinó la cabeza, atento a cada palabra. Unos hombres con trajes oscuros entraron en la casa. No eran ladrones, hablaban con seguridad, como si tuvieran derecho a estar allí. Dijeron que papá debía acompañarlos porque sabía demasiado de unos documentos de la empresa. Daniel tragó saliva, recordando. Mamá gritó que no se lo llevarían, que él solo era un trabajador. Sus manos temblaban, y apretó las sábanas de la cama de su hermana. Ellos dijeron algo de una deuda pendiente y que mamá debía servir como garantía. Nunca entendí esas palabras. Solo recuerdo que se la llevaron arrastrando mientras papá suplicaba. El magnate cerró los ojos un instante. Aquella escena descrita coincidía con rumores antiguos que alguna vez había escuchado sobre prácticas turbias en su propia compañía, ejecutadas a sus espaldas por hombres sin escrúpulos. Daniel continuó, con la voz quebrada. Yo corrí con María y nos escondimos bajo la mesa. Papá nos vio y gritó, corran, no se detengan. Fue la última vez que escuché su voz. Un silencio estremecedor se apoderó de la sala. El policía joven se inclinó hacia su compañero y murmuró. Esto ya no es un caso de hurto, aquí hay algo mucho más grande. El magnate apretó los puños. ¿Recuerdas algún nombre, Daniel? ¿Alguien que pudiera liderar a esos hombres? El niño dudó. Miró a su hermana dormida y luego al empresario, con miedo y rabia en los ojos. Sí, había uno. El que parecía el jefe. Todos lo llamaban señor Varela. El rostro del magnate palideció. Ese nombre lo conocía demasiado bien. Era uno de sus socios más antiguos, un hombre influyente dentro de la corporación Álvarez. Daniel notó su reacción. ¿Lo conoce? El magnate lo miró directamente, con un peso insoportable en la mirada. Más de lo que imaginas. Daniel, aún desconfiado, apretó los dientes. Entonces, si de verdad quiere ayudarnos, demuéstremelo. Encuéntrelo. Descubra qué hizo con mis padres. El magnate asintió lentamente, con un brillo de determinación en los ojos. Te lo prometo, Daniel. Pero debes estar preparado, lo que descubramos puede cambiar tu vida para siempre. El niño lo sostuvo con la mirada. Ya mi vida cambió la noche que me los arrebataron. La madrugada había caído sobre la ciudad. Afuera del hospital, las luces de neón parpadeaban en las calles desiertas, mientras adentro, en una sala privada, el magnate hacía una llamada con voz baja pero firme. Su celular último modelo contrastaba con el ambiente cargado de tensión. Quiero toda la información disponible sobre un hombre llamado Héctor Varela. Su tono no admitía réplica. Sí, de inmediato. Quiero saber dónde está, con quién se reúne y qué contratos ha firmado en los últimos 10 años. Colgó sin esperar respuesta y se quedó mirando por la ventana, con las manos a la espalda. Daniel, sentado en una silla junto a la cama de su hermana, lo observaba con ojos encendidos. ¿De verdad piensa enfrentarse a él?, preguntó con desconfianza. El magnate giró lentamente hacia el niño. No es la primera vez que Varela ensucia mi empresa, pero si lo que dices es cierto, esta vez no habrá perdón. Daniel apretó los labios. Sus emociones eran un torbellino, miedo, esperanza y rabia. Él destruyó mi vida. Si usted de verdad tiene poder, úselo. El empresario lo miró con un destello de respeto. Ese niño, a pesar de su fragilidad, hablaba con una determinación que muchos adultos habían perdido. Unos pasos interrumpieron el silencio. Era el policía joven, que había decidido permanecer en el hospital para vigilar la situación. Señor, dijo con cautela, revisé nuestros archivos. Ese tal Varela está en más expedientes de los que imagina. Movimientos sospechosos, desapariciones vinculadas a empleados, incluso demandas silenciadas. Pero siempre logra salir limpio. Daniel cerró los puños con furia. Lo sabía. Es un criminal, y todos lo dejaron libre. El magnate frunció el ceño. No todos, corrigió.
Yo nunca estuve al tanto de estos detalles. Si lo hubiera sabido antes, te juro que no estaría libre ahora. El policía joven bajó la voz. Hay más. Parece que Varela opera desde una mansión en las afueras, un lugar al que solo entran hombres armados. No es una simple casa, es casi una fortaleza. Daniel sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Entonces, ¿qué haremos? El magnate inspiró hondo y se giró hacia ambos. Yo iré hasta él. Si mis sospechas son ciertas, no solo encontraré la verdad de tus padres, sino que descubriré hasta dónde llega la corrupción dentro de mi propia empresa. Daniel lo miró con una mezcla de duda y esperanza. ¿Y si miente? ¿Y si solo quiere callarnos? El magnate lo sostuvo con una mirada firme. Si quisiera callarte, no estaría aquí, ni habría salvado a tu hermana. Daniel bajó la cabeza, incapaz de contradecirlo. Sin embargo, su corazón le gritaba que la batalla apenas empezaba. Un timbre interrumpió la tensión. El celular del magnate vibró con fuerza. Contestó de inmediato, y al otro lado una voz temblorosa informó. Señor, hemos localizado a Varela. Pero no está solo. Está con alguien que, según los registros, podría estar relacionado con los padres de estos niños. El magnate se quedó helado. Daniel lo observó, con el corazón en un puño. ¿Qué dijeron? ¿Quién está con él? El empresario apretó el teléfono con tanta fuerza que sus nudillos palidecieron. Alguien que no debería estar vivo. El pasillo del hospital quedó en silencio absoluto cuando el magnate colgó la llamada. Su rostro, normalmente impenetrable, estaba desencajado. Daniel lo miraba con los ojos muy abiertos, incapaz de esperar un segundo más. Dígame. Exigió con la voz quebrada. ¿Quién es esa persona que estaba con Varela? El magnate respiró hondo, como si cada palabra fuese una daga que debía sacar lentamente de su pecho. Según el informe, era tu padre. El mundo se detuvo para Daniel. Sus piernas flaquearon y tuvo que apoyarse en la cama de su hermana. No, eso es imposible, murmuró, con lágrimas asomando en sus ojos. Yo vi cómo se lo llevaban. Nunca volvió. El policía joven frunció el ceño. ¿Está seguro de esa información, señor? ¿No podría ser un error? El magnate negó con la cabeza. Las pruebas son claras. Las cámaras de vigilancia captaron a Varela entrando en su residencia con un hombre que coincide en todos los rasgos con el padre de estos niños. Daniel sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. La esperanza, mezclada con rabia, lo llenaba por dentro. Entonces, ¿está vivo? ¿Mi papá está vivo? El magnate lo sostuvo por los hombros. Sí, pero si sigue junto a Varela, significa que está atrapado en algo mucho más oscuro de lo que imaginamos. El policía mayor, que acababa de entrar a la sala, interrumpió con tono severo. Esto se está saliendo de control. Si ese hombre vive, y si Varela lo tiene bajo su poder, no podemos actuar sin una orden. Daniel lo enfrentó con una furia inesperada. Es mi padre. No necesito órdenes para querer rescatarlo. El magnate se puso de pie, con la mirada encendida. Y yo tampoco. El policía mayor apretó los labios, consciente de que enfrentarse al magnate no era una opción sencilla. Mientras tanto, María, que aún dormía débilmente en la cama, comenzó a murmurar entre sueños. Papá, no me dejes, papá. El llanto de Daniel estalló de nuevo. Se inclinó hacia su hermana y acarició su rostro. Lo encontraremos, te lo prometo. El magnate se acercó a la ventana, observando la ciudad que dormía bajo un manto de luces frías. Su voz salió como un juramento. Si ese hombre sigue con vida, lo traeré de vuelta. Pero prepárense, porque descubrir la verdad podría ser más doloroso que perderlo. Daniel lo miró con determinación. Prefiero la verdad dolorosa antes que vivir en esta mentira. El magnate asintió lentamente, sabiendo que el próximo paso no tendría marcha atrás. La mañana amaneció gris sobre la ciudad. Desde la ventana del hospital, Daniel observaba cómo las gotas de lluvia recorrían el cristal. Había pasado la noche en vela, sosteniendo la mano de María, que dormía bajo el efecto de los medicamentos. Cada tanto, su respiración irregular lo hacía estremecer.
El magnate entró en la sala acompañado por dos asistentes de confianza. Traía el rostro cansado, pero en sus ojos brillaba una determinación férrea. Tenemos una pista sólida, anunció sin rodeos. Varela trasladó a tu padre a una finca en las afueras, una propiedad que usa como centro de reuniones privadas. Daniel se incorporó de inmediato, con el corazón en la garganta. ¿Estás seguro? Lo suficiente como para actuar, respondió con tono grave. No podemos esperar a que la justicia mueva un dedo. Si dejamos pasar más tiempo, Varela lo ocultará de nuevo. El policía joven, que había decidido mantenerse cerca de los hermanos, se mostró cauteloso. Esto es peligroso, señor. Esa finca está vigilada. No puede entrar así como así. El magnate lo miró fijamente. Por eso no iremos solos. Se volvió hacia sus asistentes, quienes desplegaron un mapa sobre la mesa. Señalaron las rutas de acceso, los puntos de vigilancia y las posibles salidas de emergencia. Daniel se acercó, ansioso por aprender cada detalle. ¿Y yo? Preguntó. No me dejarán aquí sentado mientras mi padre sigue prisionero. El magnate lo observó en silencio unos segundos. La determinación en los ojos del niño le recordaba a alguien, quizás a sí mismo en su juventud. Finalmente, asintió. Vendrás conmigo. Pero bajo mi protección. El policía mayor, al escuchar eso, explotó. Esto es una locura. Usted es un empresario, no un agente. Si se mete allí, no solo arriesga su vida, sino la de este niño. El magnate lo fulminó con la mirada. Si usted no tiene el valor de actuar, entonces no estorbe. Estos niños ya han perdido demasiado. Daniel levantó la voz, temblando de emoción. Yo haré lo que sea necesario. No me importa el riesgo. El policía joven, tras un instante de duda, dio un paso al frente. Si van, yo voy con ustedes. Alguien debe garantizar que esto no termine en tragedia. El magnate asintió, agradecido. Entonces nos moveremos esta misma noche. El murmullo de la lluvia se intensificó afuera, como presagio de lo que estaba por venir. María, aún dormida, apretó débilmente la mano de su hermano, como si presintiera lo que se avecinaba. Daniel se inclinó hacia ella y susurró con ternura. Resiste, María, traeré a papá de vuelta. El magnate, de pie junto al mapa, cerró los ojos un instante. Sabía que lo que estaban a punto de emprender no solo pondría a prueba su poder, sino también la verdad que había tratado de enterrar durante años. La noche cayó con un silencio inquietante. La lluvia había cesado, pero el aire conservaba un olor a tierra mojada y hojas húmedas. En la carretera desierta, una camioneta negra avanzaba sin luces hacia las afueras de la ciudad. Dentro iban el magnate, Daniel, el policía joven y dos asistentes de confianza. Daniel, sentado en la parte trasera, no dejaba de apretar los puños. Su mente oscilaba entre la ansiedad de reencontrar a su padre y el miedo de que todo terminara en una nueva pérdida. ¿Y si es una trampa? Preguntó en voz baja, mirando al magnate. Entonces haremos lo que siempre se debe hacer con las trampas, respondió él, sin apartar la vista del camino. Romperlas antes de que se cierren. El policía joven desplegó un par de binoculares nocturnos y observó a lo lejos. Entre los árboles se alzaba la silueta de la finca, una mansión oscura, rodeada de un muro alto y vigilada por guardias armados que patrullaban con linternas. Es justo como dijeron, murmuró. Un fortín. Los asistentes marcaron sobre un plano la ubicación de los puntos de vigilancia. Había 3 accesos principales, pero todos custodiados. Sin embargo, una vieja acequia al este parecía ser la única vía de entrada sin control aparente. Daniel se inclinó sobre el mapa. Por ahí, dijo, señalando la acequia con decisión. El magnate lo miró, sorprendido por su seguridad. ¿Cómo lo sabes? Cuando vivíamos con mis padres, respondió Daniel, pasábamos por esas afueras. Papá solía decir que esa zanja era el camino invisible. Lo recuerdo bien. El silencio llenó la camioneta. Era una pista que solo alguien que conociera la zona podría dar. El magnate asintió. Entonces ese será nuestro acceso. La camioneta se detuvo a unos cientos de metros. Todos bajaron, con ropa oscura para confundirse en la noche.
El sonido de los grillos acompañaba sus pasos sobre la hierba húmeda. Al acercarse a la acequia, el magnate puso una mano sobre el hombro de Daniel. Escúchame, hijo. Una vez crucemos este punto, no habrá vuelta atrás. ¿Estás seguro de que quieres hacerlo? Daniel lo miró con una mezcla de miedo y fuego en la mirada. Toda mi vida quise volver a ver a mi padre. Si me quedo atrás, nunca me lo perdonaría. El magnate asintió y, con un gesto, indicó a los demás avanzar. Descendieron en silencio por la acequia, cubriéndose entre sombras y arbustos. Cada paso era un riesgo, cada crujido de las ramas podía delatarlos. De pronto, una linterna se movió cerca. Un guardia se aproximaba, tarareando una canción mientras escudriñaba el terreno. Daniel contuvo la respiración, sintiendo cómo su corazón retumbaba en sus oídos. El magnate lo tomó del brazo y lo empujó suavemente hacia el barro, obligándolo a quedarse inmóvil. El guardia pasó a unos pocos metros. Se detuvo, olfateó el aire y encendió un cigarrillo. El humo flotó sobre la acequia. Un segundo más de duda y todo se vendría abajo. El policía joven desenfundó lentamente su arma, pero el magnate lo detuvo con un gesto. Había otra forma. El guardia dio un paso más, y de pronto, uno de los asistentes lanzó una pequeña piedra hacia el extremo opuesto. El sonido distrajo al hombre, que giró la linterna y se alejó murmurando. El grupo contuvo la respiración unos segundos más, hasta que el silencio regresó. Ahora, susurró el magnate. Movámonos antes de que vuelva. Daniel tragó saliva. Estaban dentro del terreno de Varela. Y cada metro que avanzaban los acercaban no solo a su padre, sino también a una verdad que podía destruirlos a todos. El grupo avanzó entre las sombras hasta llegar al muro posterior de la finca. Era alto, cubierto de enredaderas y protegido con cámaras que giraban lentamente. El magnate señaló hacia arriba. Esperen el ángulo muerto, ahora. Uno de los asistentes lanzó un gancho con cuerda y trepó primero, seguido por el policía joven. Daniel observaba con los ojos abiertos, temblando, pero con un coraje que lo impulsaba a seguir. El magnate lo ayudó a subir, sujetándolo con firmeza. Tranquilo, hijo, estás conmigo. Al otro lado, cayeron sobre un jardín en penumbras. La mansión se alzaba frente a ellos, imponente, con ventanas iluminadas tenuemente. Desde dentro se filtraban murmullos y pasos. Dividámonos, ordenó el magnate en un susurro. 2 por la entrada lateral, nosotros iremos por el sótano. Varela suele guardar lo más importante bajo tierra. Avanzaron con cautela. El policía joven abrió una puerta metálica que crujió levemente. Bajaron por unas escaleras frías y húmedas. El sótano olía a humedad y a secretos enterrados. En las paredes había archivadores viejos y cajas de seguridad. Daniel, con los ojos brillando de curiosidad, se acercó a una estantería. Sacó un sobre amarillento y lo abrió con manos temblorosas. Dentro había documentos con sellos de la Corporación Álvarez. «Mire», exclamó en un susurro. «Aquí hablan de empleados retenidos por deudas, como mi madre». El magnate apretó la mandíbula. Sabía que Varela jugaba sucio, pero no imaginé que llegara a tanto. El policía joven revisó otra carpeta. Su rostro se endureció. Aquí hay listas con nombres, varios trabajadores desaparecidos. Y al lado de algunos, una marca roja. Daniel se inclinó para mirar. Su corazón dio un vuelco. Aquí está el nombre de mi papá. Andrés Morales. Y no tiene marca roja. El magnate frunció el ceño. Eso significa que sigue con vida. Un ruido seco los hizo congelarse. Pasos. Sombras moviéndose al fondo del pasillo. El magnate apagó la linterna de inmediato y empujó a Daniel contra la pared, protegiéndolo con su propio cuerpo. 2 hombres armados entraron, hablando en voz baja. Uno de ellos dejó caer un manojo de llaves sobre la mesa. Varela dijo que el invitado especial está en la celda del ala este. Que nadie se acerque sin autorización. Daniel contuvo la respiración. Su corazón latía con tanta fuerza que temió que lo escucharan. Cuando los guardias se alejaron, el magnate tomó las llaves y las guardó en su bolsillo. Lo miró directo a los ojos. ¿Escuchaste, Daniel? Tu padre está aquí.
El niño sintió que todo su cuerpo se estremecía. Apenas podía creerlo. Entonces vamos. Quiero verlo ya. El magnate apretó su hombro con fuerza. Cálmate. Si corremos como desesperados, moriremos antes de llegar. Necesitamos un plan. Daniel tragó saliva, incapaz de contener las lágrimas. Estaba tan cerca de volver a ver a su padre. El pasillo del sótano parecía interminable. El eco de las gotas cayendo desde las tuberías oxidadas acompañaba cada paso silencioso del grupo. Daniel apretaba las llaves contra su pecho, como si fueran un amuleto que lo acercaba a su padre. El magnate caminaba delante, con la mirada fría y calculadora. Cada esquina, cada sombra, era una amenaza. El policía joven cerraba la marcha, sosteniendo su arma con firmeza. Al final del corredor encontraron una puerta metálica que conducía a las escaleras del ala este. Estaba cerrada con una cerradura electrónica. El magnate frunció el ceño. Esto no lo abren las llaves, es un sistema digital. Daniel, desesperado, golpeó la puerta con las manos. No. No puede ser. Mi papá está del otro lado. El magnate lo sujetó por los hombros. Tranquilo. Si haces ruido, vendrán los guardias. El policía joven inspeccionó el panel de la cerradura. Necesitamos un código. Sin él, no podremos entrar. De pronto, voces se escucharon desde arriba. 2 guardias bajaban por las escaleras, conversando entre risas. El magnate hizo una señal rápida, todos se escondieron detrás de unas cajas. Daniel contuvo la respiración, su corazón golpeando en el pecho. Los guardias llegaron frente a la puerta y uno de ellos marcó el código con movimientos automáticos. El panel parpadeó en verde y la puerta se abrió con un pitido. Vamos a la ronda, no tardemos, dijo uno. Los hombres pasaron al otro lado y la puerta volvió a cerrarse tras ellos. El magnate sonrió apenas. Lo tenemos. Daniel lo miró, confundido. ¿Qué quiere decir? Que observé el orden de los números en el panel. Soy bueno con los patrones, respondió, y se acercó para probar. Marcó la secuencia que recordaba. El panel titiló rojo. Error, susurró el policía joven, nervioso. El magnate inspiró hondo y lo intentó otra vez, con un ligero cambio en el orden. Esta vez, el panel emitió un pitido largo y la luz verde iluminó la entrada. La puerta se abrió lentamente. Vamos, ordenó en voz baja. Cruzaron el umbral con el corazón en la garganta. Del otro lado se extendía un pasillo mucho más cuidado, con lámparas elegantes y cuadros en las paredes. No era un sótano, era el corredor de una mansión de lujo que escondía su verdadera función, prisión. Daniel avanzaba con los ojos muy abiertos. Cada paso lo acercaba más a su padre, pero también al peligro. Al llegar al final del pasillo, encontraron otra puerta de hierro, esta vez con una ventanilla. El magnate se inclinó y miró adentro. Sus ojos se endurecieron. Es aquí. Daniel se lanzó hacia la ventanilla, temblando. Dentro, en penumbras, alcanzó a distinguir una silueta encorvada, sentada contra la pared. Un hombre con barba descuidada, cabello largo y los ojos apagados. Daniel sintió que el mundo se le paralizaba. Papá. La voz se le quebró en un susurro. El hombre levantó lentamente la cabeza, como si esa palabra hubiera atravesado años de silencio. Sus labios temblaron. ¿Daniel? El corazón del niño estalló en llanto. Lo había encontrado. Pero antes de que pudiera abrir la puerta, una alarma estridente retumbó en toda la mansión. Luces rojas comenzaron a parpadear en los pasillos. Alguien los había descubierto. La alarma retumbaba como un trueno enloquecido, rebotando en cada rincón de la mansión. Daniel se aferró a la ventanilla de la celda mientras veía a su padre incorporarse con dificultad, sus ojos brillando por primera vez en años. Papá, aguanta. Voy a sacarte. Gritó el niño entre lágrimas. El magnate giró con rapidez hacia el policía joven. Bloquea el pasillo. Gana tiempo. El agente asintió y se colocó en posición, apuntando su arma hacia la entrada mientras las luces rojas parpadeaban. El magnate buscó entre las llaves hasta dar con la indicada. El metal chirrió, pero la cerradura resistió. Maldita sea.
murmuró. Del otro extremo del pasillo se escucharon pasos pesados, botas que golpeaban el suelo en formación. Guardias armados se acercaban, gritando órdenes. Atrápenlos. No dejen que lleguen al prisionero. Daniel, desesperado, golpeaba la puerta con todas sus fuerzas. Abra, por favor, abra. Su padre, desde dentro, estiró el brazo hacia él a través de la ventanilla. Sus dedos apenas rozaban los de Daniel. Hijo, te juré que volveríamos a estar juntos. El magnate se arrodilló y sacó una herramienta de emergencia que llevaba en el cinturón. Con fuerza, comenzó a forzar la cerradura. Solo necesito un minuto más. El policía joven disparó al techo, generando chispas que detuvieron momentáneamente a los guardias. No tenemos un minuto. Gritó. Los asistentes del magnate lanzaron humo improvisado con granadas caseras, cubriendo el pasillo. El caos permitió ganar segundos preciosos. Finalmente, con un chasquido seco, la cerradura cedió. El magnate abrió la puerta de golpe y Daniel corrió hacia el interior. Se lanzó a los brazos de su padre, que lo estrechó con la fuerza de años de ausencia. Papá. Sollozó Daniel. Sabía que estabas vivo. El hombre lo abrazó con lágrimas en los ojos. Perdóname, hijo, nunca quise dejarlos. El magnate interrumpió el momento con voz firme. Debemos salir ahora. Esto apenas empieza. Pero antes de poder reaccionar, una voz profunda resonó en los altavoces de la mansión. Era fría, calculadora, irreconocible para el magnate. Bienvenidos a mi casa. Han venido hasta aquí a desafiarme, y no saldrán con vida. Daniel apretó la mano de su padre, aterrado. ¿Quién es ese? El magnate cerró los ojos un instante y respondió con rabia contenida. Varela. Las luces de emergencia iluminaron el pasillo. De las sombras comenzaron a surgir más guardias, rodeándolos poco a poco. El magnate levantó la vista, con la mirada encendida. Si quiere una guerra, la tendrá. El humo llenaba los pasillos, los disparos resonaban en la distancia y las luces rojas parpadeaban como relámpagos en una tormenta interminable. Daniel, abrazado a su padre, apenas podía procesar lo que ocurría a su alrededor. El magnate lo tomó del brazo con firmeza. Mantente detrás de mí. Pase lo que pase, no te sueltes. Del otro extremo del pasillo apareció una figura imponente, caminando con calma, como si el caos a su alrededor no existiera. Era un hombre de traje oscuro, cabello plateado y mirada de acero. Su sola presencia hacía que los guardias se detuvieran y abrieran paso. Varela, susurró el magnate, con rabia contenida. El hombre sonrió con cinismo. Viejo amigo, qué sorpresa verte aquí. No esperaba que ensuciaras tus zapatos en este lugar. Fuiste tú quien destruyó la vida de estos niños, replicó el magnate. Te escondiste tras mi empresa, usando mi nombre para cubrir tus crímenes. Varela levantó una ceja. ¿Crímenes? Llámalo negocios. Tu compañía floreció gracias a decisiones que no estabas dispuesto a tomar. Yo solo hice el trabajo sucio. Daniel dio un paso adelante, con la voz temblorosa pero llena de coraje. Tú te llevaste a mi madre. Devuélvenosla. Varela lo miró con indiferencia. La mujer fue un simple recurso. Quien se interpone en los planes de la corporación paga el precio. El padre de Daniel, debilitado pero firme, gritó con furia. Si le hiciste daño, te juro que... Varela lo interrumpió con una carcajada seca. Oh, Andrés, sigues tan ingenuo como siempre. ¿No entiendes que tu vida nunca te perteneció? Fuiste mío desde el día en que firmaste ese contrato. El magnate apretó los puños. Basta. Esto se acaba hoy. Varela dio un paso al frente y lo miró con desprecio. ¿De verdad crees que podrás detenerme? Yo tengo algo que tú nunca tendrás, control absoluto. El magnate lo fulminó con la mirada. Te equivocas. Tengo algo que tú jamás podrás comprar, la verdad. Y esta noche, la ciudad entera sabrá lo que has hecho. Varela chasqueó los dedos. De inmediato, más guardias armados aparecieron a ambos lados del pasillo. El grupo quedó rodeado. Daniel apretó la mano de su padre, el miedo recorriéndole cada hueso. El magnate, sin embargo, no retrocedió.
Su voz resonó con una fuerza que estremeció a todos. Varela. La sangre que corre por las venas de estos niños, también es la mía. El silencio fue absoluto. Daniel abrió los ojos de par en par, incrédulo. ¿Qué dijo? Varela sonrió con malicia. Así que al fin lo confiesas. Las palabras del magnate retumbaron como un trueno en medio del pasillo, la sangre de estos niños también es la mía. Daniel se quedó helado, incapaz de comprender lo que acababa de escuchar. El corazón le golpeaba en el pecho con una mezcla de confusión, rabia y esperanza. ¿Qué significa eso? Preguntó con la voz quebrada, mirando al magnate con ojos temblorosos. Varela dio una carcajada lenta, disfrutando del desconcierto. Oh, pequeño, parece que tu noble benefactor olvidó contarte algo. ¿Quieres saber la verdad? Yo mismo se las diré. El magnate apretó los dientes. Cállate, Varela. Pero era tarde. Varela dio un paso adelante, levantando una mano como si saboreara cada palabra. Hace muchos años, tu padre, señaló a Andrés, el hombre debilitado frente a Daniel, trabajaba como ingeniero en la corporación. Descubrió secretos que podían arruinarme. Yo lo amenacé, claro, pero no se dejó intimidar. ¿Y quién crees que me dio el poder para decidir su destino? Varela sonrió con veneno. Él. Apuntó directamente al magnate. Daniel dio un paso atrás, como si le hubieran arrancado el suelo bajo los pies. ¿Eso es cierto? El magnate bajó la cabeza, su voz grave y dolida. Daniel, no es como lo pinta. Varela usó mi firma, mis órdenes, pero yo jamás supe la magnitud de lo que hacía. Varela soltó una risa amarga. Mentira. Sabías que había un precio, y lo aceptaste. Tal vez no querías ensuciarte las manos, pero dejaste que otros lo hicieran por ti. El padre de Daniel, con las fuerzas que le quedaban, se levantó y gritó. Basta. Yo estuve allí. No fue él quien nos entregó, fuiste tú, Varela. El villano entrecerró los ojos, su sonrisa desvaneciéndose por un instante. Cuida tus palabras, Andrés. El magnate levantó la voz con furia. Lo obligaste a desaparecer, lo separaste de sus hijos y lo usaste como esclavo. Y todo en nombre de la empresa. Daniel apretaba los puños, temblando. Sus ojos iban de Varela al magnate, buscando respuestas que no encontraba. Entonces, ¿usted es mi verdadero padre? Preguntó, con un hilo de voz. El magnate se quedó en silencio. Las luces rojas seguían parpadeando, los guardias observaban tensos, esperando la orden de Varela. Finalmente, el empresario habló, con la voz quebrada por una verdad que ya no podía ocultar. Sí, Daniel. Tú y tu hermana son mi sangre. Fui engañado, manipulado, y me arrebataron la posibilidad de criarlos. Pero eso no cambia lo que son, mis hijos. Las lágrimas inundaron los ojos de Daniel. Todo su mundo se tambaleaba. No sabía si abrazarlo o gritarle. ¿Y mamá? Preguntó, con desesperación. ¿Dónde está mi mamá? Varela sonrió con crueldad. Esa respuesta será la última verdad que escuches. Y chasqueó los dedos. Los guardias levantaron sus armas, apuntando directamente al grupo. Los cañones de las armas brillaban bajo la luz roja intermitente. Daniel abrazó a su padre con desesperación, mientras el magnate lo protegía con su propio cuerpo. El aire estaba cargado de tensión, un solo movimiento en falso podía desencadenar la tragedia. Varela, dijo el magnate, con voz de trueno. Si tocas a mis hijos, te juro que esta mansión se convertirá en tu tumba. El villano sonrió con calma, como un depredador que disfruta con la angustia de su presa. Tus amenazas ya no me intimidan. Lo único que me divierte ahora es ver cómo se desmorona tu mundo frente a ti. Daniel, con lágrimas en los ojos, alzó la voz. Dime dónde está mi mamá. Respóndeme. El silencio fue insoportable. Finalmente, Varela inclinó la cabeza, disfrutando del momento. Tu madre fue más valiente de lo que pensé. Cuando intentamos quebrarla, jamás reveló nada. Se convirtió en un problema, así que ordené que la trasladaran. El padre de Daniel, temblando de rabia, gritó. Dilo, cobarde. ¿Qué le hiciste?
Varela sonrió con frialdad. Está viva, pero prisionera en otro lugar. Un sitio al que ni siquiera ustedes podrán llegar. Daniel sintió que la esperanza y el dolor lo atravesaban como una espada. ¿Viva? Repitió, incrédulo. El magnate lo sujetó con firmeza. Lo que importa ahora es salir de aquí con vida. Si ella está viva, la encontraremos. Te lo juro. El policía joven, aún apuntando su arma, dio un paso adelante. Se acabó, Varela. Baje las armas y entréguese. El villano rió con desdén. ¿Entregarme? ¿Acaso no lo entiendes? Yo soy la ley en esta ciudad. Un disparo resonó de pronto. Uno de los guardias cayó al suelo, sorprendido. Desde el pasillo lateral irrumpieron los asistentes del magnate, armados con pistolas y granadas de humo. Ahora. Gritó uno de ellos. El caos estalló. Los guardias de Varela abrieron fuego, mientras el humo comenzaba a cubrirlo todo. Daniel se aferró a su padre, protegiéndolo como podía. El magnate los empujó hacia la pared, cubriéndolos con su cuerpo. En medio del estruendo, Varela retrocedió con una sonrisa torcida. Esto no termina aquí. Mientras yo viva, sus vidas nunca estarán a salvo. El magnate lo señaló con rabia. Entonces hoy termina tu reinado de terror. Varela giró y desapareció entre la niebla, sus hombres cubriéndolo. Daniel, jadeando, buscó con desesperación la mano de su padre. Papá, mamá está viva, tenemos que encontrarla. El magnate asintió, con fuego en la mirada. Y lo haremos. Pero primero, debemos salir vivos de esta mansión. Las balas seguían silbando alrededor. La batalla final había comenzado. El humo llenaba los pasillos, mezclándose con el olor a pólvora. Gritos y disparos retumbaban como un rugido ensordecedor. Daniel se aferraba a su padre, mientras el magnate y el policía joven repelían a los guardias que intentaban avanzar. Muévanse hacia la salida. Ordenó el magnate. No podemos quedarnos atrapados aquí. El padre de Daniel, aunque débil, trataba de sostenerse en pie. El niño lo ayudaba, decidido a no soltarlo por nada en el mundo. De pronto, una ráfaga de disparos hizo que todos se detuvieran. Entre el humo apareció Varela, con una pistola en la mano y los ojos brillando de odio. Nadie se mueve. Rugió. Los guardias se abrieron, dándole espacio. Varela caminaba con calma, apuntando directamente al magnate. Siempre fuiste un ingenuo, escupió. Creíste que podías dirigir un imperio y seguir teniendo conciencia. El poder no se comparte, se impone. El magnate sostuvo su mirada con firmeza. Y por eso perderás todo esta noche. Varela apretó el gatillo. Pero Daniel, con un grito desgarrador, se interpuso instintivamente frente al magnate. No. El disparo resonó como un trueno. El tiempo pareció detenerse. El proyectil no alcanzó al niño, el policía joven se había lanzado en el último instante, recibiendo la bala en el hombro. Cayó al suelo, gritando de dolor. ¡Sigan! Rugió el agente, apretando los dientes. No dejen que escape. El magnate, con furia contenida, se abalanzó sobre Varela. Ambos forcejearon, la pistola cayó al suelo y rodó hasta los pies de Daniel. El niño la miró con miedo, sus manos temblaban. Su padre lo sujetó por los hombros. No, hijo, ese peso no te corresponde. El magnate logró derribar a Varela contra la pared. El villano lo miró con desprecio. Si me destruyes, caerás conmigo. Tengo documentos, pruebas, contratos que hundirán tu nombre y tu legado. El magnate lo sujetó del cuello de la camisa, su voz como un rugido. Prefiero perderlo todo, antes que seguir viviendo bajo tu sombra. Con un movimiento decidido, lo golpeó con fuerza contra la pared, dejándolo inconsciente. Los guardias restantes, al ver a su líder derrotado, arrojaron las armas y huyeron en desbandada. El pasillo quedó en silencio, roto solo por los jadeos de los presentes. Daniel miraba la escena con lágrimas en los ojos. ¿Se acabó? El magnate respiró hondo y asintió lentamente. Sí, hijo. Varela ya no volverá a lastimarnos. Pero en sus ojos quedaba un brillo sombrío. Porque la batalla contra ese hombre había terminado,
pero la búsqueda de la madre apenas comenzaba. El amanecer tiñó el horizonte con tonos dorados y rosados. La mansión de Varela, ahora en silencio, parecía un monstruo vencido entre las sombras de la madrugada. Afuera, las sirenas de la policía y las luces de ambulancias iluminaban la escena. Daniel permanecía sentado junto a su padre, quien recibía atención médica. A pesar de las heridas, sus ojos brillaban con una nueva fuerza, la de haber recuperado a sus hijos. María, trasladada del hospital bajo estrictos cuidados, descansaba en una camilla cercana. Cuando abrió los ojos y vio a su padre, susurró con la voz más dulce y débil: «Papá». Él se inclinó, temblando de emoción, y la besó en la frente. «Hija mía, nunca dejaré que nos separen otra vez». Daniel no podía contener las lágrimas. Apretó la mano de su hermana y la de su padre al mismo tiempo. Sentía que al fin, después de tantos años de oscuridad, la familia volvía a estar completa. El magnate observaba la escena desde unos metros. Su mirada era dura, pero sus labios temblaban al contener la emoción. Sabía que el momento de revelar toda la verdad había llegado. Se acercó despacio y se arrodilló frente a los niños. «Daniel. María, ustedes son mi sangre. Fui engañado, manipulado, y me arrebataron la oportunidad de criarlos. No puedo devolverles los años perdidos, pero sí puedo prometerles que a partir de ahora jamás volverán a estar solos». Los dos niños lo miraron con ojos humedecidos. Daniel, con voz temblorosa, preguntó: «¿Entonces, usted es nuestro verdadero padre?». El magnate asintió lentamente, con lágrimas brillando en sus ojos. «Sí. Y aunque llegué tarde, estoy aquí para quedarme». El padre biológico, Andrés, levantó la mirada hacia él. No había odio en sus ojos, sino un dolor mezclado con comprensión. «Ellos te necesitan, más de lo que yo puedo darles ahora. Si de verdad quieres enmendar el pasado, protégelos». El magnate estrechó su mano con firmeza. «Lo juro, Andrés. Con mi vida». El sol despuntaba entre los árboles, iluminando los rostros de los tres. Daniel abrazó a su hermana y miró a ambos hombres con un nudo en la garganta. «Perdimos tanto, pero si mamá está viva, aún tenemos esperanza». El magnate sonrió con determinación. «Y la encontraremos. No descansaré hasta traerla de vuelta». Moraleja: la vida puede arrancarnos todo en un instante, pero la verdad siempre encuentra su camino. La injusticia se enfrenta con valor, y el amor tiene la fuerza de unir lo que parecía roto para siempre. Si esta historia tocó tu corazón, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita. Déjanos un comentario con tu opinión o lo que más te conmovió, y comparte este video para que más personas recuerden que, incluso en medio de la injusticia, siempre existe esperanza.